nombre poderoso de Jesús, a escuchar santa palabra divina que alimenta nuestro espíritu. Y si tú, mi Dios, en tu inmensa voluntad y misericordia, pues para este varón, para que nos dé palabra de vida el día de hoy, te pedimos, mi Dios, que sea tú usándolo a través de él, hablándonos a cada uno, a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Y así, Señor, puedes seguir en este camino de luz y de paz y de bienaventuranza que tú ofreces. Bendiga, Señor, a nuestro hermano Luis y ayúdale, Señor, en todo lo que tiene planeado, es decir, para que así todas esas ideas que le han venido a su mente, que tú mismo se las has dado, mi Dios, no se escape ninguna y que pueda transmitirla a cada uno de nosotros para que esa palabra no regrese vacía. Dios, en el nombre poderoso de Jesús pedimos por nuestro hermano. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Me gustaría que fijáramos en nuestras mentes la siguiente oración y que la tengamos presente a lo largo de todo el sermón de esta mañana. Aún lo poco, cuando es en el Señor, es más que suficiente. Aún lo poco, cuando es en el Señor, es más que suficiente. Gloria sea a nuestro eterno Rey. Amén. Para mí es muy significativo tener esta oportunidad en este último domingo del año. Es la primera vez que estoy en mis 30 años fuera de la congregación, pasando el último primer día de la semana. Por lo que para mí es más como un honor poder estar con ustedes y estarlo haciendo en la condición de portavoz del Señor para traer la palabra que Él nos trae en esta mañana. Me habría gustado, y cuando llegué dije, wow, no lo tenemos, que hubiéramos conservado un pedacito del habitual brindis que tenemos siempre, que hubiéramos conservado una pequeña porción para que estuviéramos meditando precisamente en las cosas pequeñas que a veces parecen insignificantes en principio, pero que tienen un gran valor cuando las miramos desde la perspectiva del Señor. Cuenta una historia que un señor estaba tan atormentado en una ocasión por las deudas, los compromisos insatisfechos, las situaciones que lo aquejaban, especialmente los asuntos financieros, las problemáticas de salud que había en su familia, etcétera, etcétera. Se sentía tan atormentado porque ya no encontraba a quién más recurrir, que lo último que hizo fue acudir al último amigo con el que no se había endeudado y le pidió que por favor le prestara la última cantidad de dinero que él iba a pedir en este mundo, precisamente para embarcarse en un barquito, irse al centro del océano y lanzarse al mar para dar fin a su vida terrenal. Parece un cuadro, ¿verdad?, un poco difícil de ver. Y este amigo, luego de tratar de convencerle, luego de tratar de hacerle entrar en razón, pues al no conseguirlo, accedió al último deseo de su amigo y le facilitó la cantidad para que efectivamente se fuera y se lanzara al mar y terminara con ese martirio terrenal que tanto lo aquejaba. Al pasar el tiempo, vuelve y se encuentra el amigo precisamente caminando por la playa. Y el amigo que ha prestado el dinero le dice, pero ¿qué haces vivo? Yo te facilité el dinero. Y dice él, es que cuando me he tirado me he encontrado un buzo en el fondo al que le debía también. Parece un chiste, da motivos a reírse en principio, pero esa es la situación muchas veces en la que las personas se ven envueltas, donde inclusive lo que por descabellado que suene, luce, parece ser su única salida, termina siendo no más que la confrontación con un problema mucho mayor. Por lo que no es de sorprendernos que estamos en un mundo lleno de aflicción, lleno de dificultades, lleno de padecimientos, donde hasta aquel que usted mira que está mejor, tiene por dentro, como dice mi madre, su musiquita. Tiene su situación que le abate. De manera que en esta mañana, el objetivo con estas palabras que vamos a estar compartiendo y que ya han sido adelantadas a través de la lectura, son precisamente para invitarnos a tener ese ánimo
esa esperanza, esa constancia, sobre todo de cara a un nuevo año que se abre. Sobre todo de cara a un año que, al igual que como inició el 2021, está matizado por cierta incertidumbre, sobre todo por este resurgimiento, esta nueva sexta oleada de esta pandemia llamada coronavirus. Entre otras cosas que pueden acontecer, porque ya no es solo la pandemia, es todo lo que ha traído, son todas las circunstancias que debemos afrontar cada uno de nosotros de manera individual, colectiva, con nuestras familias, en nuestros sectores, en nuestra comunidad, etcétera, etcétera. De manera, hermanos, que vamos a estar viendo hoy este pasaje pequeño, significativo, muchas veces ignorado, a veces poco estudiado, de Mateo 15, del 21 al 28. Pero como ya hemos leído en la lectura de la palabra, esa narración en el Evangelio de Mateo, nos vamos a permitir, para sacar algunos matices diferentes, la porción que en este caso aporta Marcos en el capítulo 7, desde el versículo 24 hasta el 30. De manera que podamos tener ese paralelo, ese cruce entre ambas informaciones. Dice la Escritura: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gloria sea a nuestro Dios. Imagínense, hermano, ahora que traímos el brindis y que cada quien guardó un pedacito de esa galletita, que cada quien guardó un poquito de el refresco de uva que a ustedes tanto les gusta, y que pensemos en qué es una migaja, qué para nosotros significa una migaja. Y piense, hermano, que usted la tiene ahora en la mano. Piense que usted tiene ese pedacito de pan ahora en la mano, ese resto de refresco. Piense, como decimos nosotros, no sé si ella dice igual, nosotros decimos una boronita, una borona, un poquito, un pedacito de algo. Piense en algo así. Piense en un resto. ¿Qué le llega a su mente cuando usted piensa en una migaja? ¿Qué piensa usted? Analice. Haga esa introspección personal. ¿Qué piensa usted cuando la palabra migaja aparece en el escenario? ¿Qué piensa usted en una migaja? A veces, por lo menos, ¿verdad? Pensamos en un resto, pensamos en algo que ha sobrado, pensamos en algo que se ha desprendido, podemos pensar en algo que no conforma la totalidad, en algo que tal vez no nos puede satisfacer plenamente porque son migajas, algo que no constituye un plato principal, algo que ha quedado, algo que tal vez no ha gustado a alguien y es lo que me queda a mí, algo que no me puede tal vez satisfacer, algo pequeño. Son tantas las cosas que llegan a nuestra mente en ese concepto tradicional de migajas que tenemos y con el que habitualmente nos hemos visto expuestos. Las migajas. Ahora, yo quiero que volvamos ahora al pasaje de Mateo y estemos tomando en consideración algunos aspectos de este pasaje. Mateo 15, dice la Escritura que, lástima que no pudimos incorporar al final una imagen porque ya habíamos enviado la diapositiva, una imagen de la distancia física que había especialmente entre Genesaret, que era el lugar donde estaba Jesús, y es el contexto previo, cuando él habla que lo que contamina al hombre no es lo que sale, no es lo que entra, sino lo que sale. Y es precisamente el lugar donde Jesús está llegando. Jesús está saliendo
de Genesaret y está yendo a esta región de Tiro y de Sidón, una región costera, limítrofe, una región en la que la pesca, por su condición geográfica, es lo que prima. Y Jesús está saliendo de ahí, está saliendo de Genesaret y está yendo a Tiro y a Sidón. Se considera que es el primer viaje de Jesús fuera de la región de Jerusalén. Jesús está haciendo esta salida. Jesús ya ha hecho milagros. Jesús ya se conoce. Jesús ya ha sanado al siervo del centurión. Es decir, ha tenido misericordia inclusive con uno que no es de la casa de Israel. Ya la fama de Jesús se ha regado, se ha esparcido. Ya el maestro, donde quiera que va, donde quiera que llega, es recibido por multitudes. Voces lo esperan, lo aclaman, quieren tocar su manto, quieren estar cerca de donde el maestro va a pasar. Quieren aún sentir la calidez de la sombra cuando el maestro va de camino por las calles. Este es el contexto con el que el maestro se encuentra cuando va a Tiro y a Sidón. Este es el escenario en el que Jesús se encuentra cuando llega a esta ciudad. Una ciudad que ya conoce de sobremanera lo que el maestro ha hecho, lo que el maestro sobre todo puede hacer por ellos. Y en la escena, en el lienzo inmediatamente, aparece una mujer de cuya fe vamos a estar hablando en esta mañana. Y es una fe que nos invita a ser perseverantes. Es una fe que nos invita a ir más allá de los prejuicios, que nos invita a ir más allá de las barreras que humanamente nos podemos encontrar. De esos impedimentos que a veces hasta mentalmente podemos nosotros condicionarnos a tener. Y es precisamente el caso de la mujer cananea. Esa mujer sirofenicia, como relata Marcos, esa mujer griega, por pertenecer al pueblo gentil, por no encontrarse dentro de esa descendencia del pueblo de Israel, es la que va a tener en esta mañana, a través de esta narración, un encuentro con Jesús. Y ojalá que los invitados que acostumbran estar hubieran estado aquí, porque es un relato maravilloso. Es un relato que no solo nos sirve a los que estamos en el camino, sino que también ayuda a romper estigmas para aquellos que todavía no se han acercado a Jesús por alguna u otra razón. Es un relato que nos invita a perseverar cuando entendemos que aún lo poco, cuando es en Dios, es más que suficiente. Gloria sea a nuestro Dios. Y dice la Escritura, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y hacemos una pausa y vemos este clamor mesiánico en el que esta mujer hace un clamor similar al que hacen los hijos de Israel. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El mismo llamado que hacían los de la casa de Israel. El mismo llamado que hacían aquellos que se entendían los únicos merecedores de la bondad y de la misericordia de Dios. Y ella, aún siendo de ese pueblo, un pueblo por demás marginado, un pueblo por demás excluido, un pueblo por demás que no se entendía lo suficientemente digno como para estar o participar cerca de cualquier cosa que estuviera aludiendo al Señor, a Jehová de los ejércitos. Y esta mujer se atreve a acercarse confiadamente y clamar a él, porque ella sabe que ese mismo Jesús que ha ido a Tiro y a Sidón es el mismo Jesús que ha estado previamente en Genesaret, que ha estado previamente en otras regiones y ha hecho grandes milagros, grandes prodigios, y ella tiene la confianza de que algo similar pueda hacer con ella. Esta es la mujer que en el caso de Marcos recibe dentro de una casa al Señor. Aunque Mateo lo presenta como un escenario abierto, pero Marcos narra que Jesús entra a una casa. Y esta señora le presenta su situación. Y pensemos en aquel que se lanzó al mar y se encontró al buzo. Tal vez esta señora estaba desahuciada. Tal vez esta señora, ¿a cuántas personas pudo haber acudido?
Tal vez esta señora, dentro de esa misma marginalidad que da el hecho de no pertenecer al pueblo que tiene al único Dios, que tiene a el Cristo caminando y que no le permite acercarse, esta es la mujer que está presentando a su hija gravemente atormentada por un demonio. Este es el contexto. Un contexto no es fácil, un contexto de dificultad, un contexto donde hay varias barreras. Imaginemos solamente el escenario. Jesús está entrando a la ciudad, Jesús entra a una casa. Todo el mundo trata de acapararlo, pero pensemos en quiénes tratan de acapararlo. No solo ella, sino también aquellos que se sienten únicos dueños del derecho de acercarse al Señor. Y dice la Escritura en el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, les rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gloria sea a nuestro Dios. Jesucristo y antes sus apóstoles están mostrando lo que evidentemente es el statu quo del momento. Es la situación que impera en el momento. Esa es la realidad. Antes de que Jesús luego proclame esas palabras de misericordia que vamos a ver en lo adelante. Este es el statu quo. Esto es lo que impera en la sociedad. En primer lugar, aquellos que van haciendo ese ejercicio de franqueo delante de Jesús, esos apóstoles que van abriendo camino, le dicen, maestro, haz que parta, pues está dando voces tras nosotros. Y el mismo Jesús es el que le dice a ella, y en esto hay que tener cuidado para no malinterpretarlo, porque la misma palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Jesús le deja saber, y luego vemos la intención de que Él no ha sido enviado a las ovejas que están perdidas fuera de la casa de Israel. Jesús, cumpliendo toda justicia, Jesús, mostrando a lo que Él ha venido, le deja saber, pero conociendo su interior, conociendo su propósito, conociendo lo que ella buscaba realmente y pensando más allá en cómo dar una lección a aquellos que escuchan, Jesús deja saber dentro de su agenda que Él no ha venido sino a salvar, a estar, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y usted se preguntará, ¿Jesús acaso la estaba marginando? ¿Jesús acaso la estaba haciendo aparte? ¿Jesús acaso no permitía que ella se acercara? ¿Se lo habrá dicho de lejos? ¿Habrá sido el que habrá creado el momento para que los apóstoles no permitieran que ella llegara? ¿Habrá dado la orden para que personas de ese tipo no llegaran? No, claro que no. Jesús lo que sí está cumpliendo es con decir claramente el propósito con el que Él ha venido a esta tierra. Y recordemos ahora, cuando veamos el versículo 25, esa narración que encontramos en Lucas, en el capítulo 18, especialmente Lucas 18, especialmente desde los versículos 1 hasta el 8, donde la palabra de Dios nos recuerda esa parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Recordamos? Esa viuda que se presentó para que se le hiciera justicia de su adversario, y ese juez que no temía ni a Dios ni a hombre, no la recibía, no la escuchaba. Pero luego de esta insistencia, este juez se dice a sí mismo, hace una introspección y él mismo se cuestiona y se da a entender que si él, a pesar de no temer a Dios y no temer a los hombres, si él no le hace justicia a esta mujer, puede que le canse la paciencia, puede que lo agote. Y dice luego la Escritura en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Vemos un primer intento de esta mujer sirofenicia, de esta mujer griega, tratando de encontrar esa mano que le ayude a aliviar esa situación que la atormenta. Vemos en primer lugar un argumento que en principio impide, la cuestiona con relación a lo que ella busca, pero ella insiste, ella persiste, ella quiere acercarse a Jesús. Ella sabe que en Jesús es que ella puede encontrar la solución plena a lo que está buscando. Y dice el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Usted no le ha pasado, hermano, hermana, amigo tal vez que escuche esta grabación más adelante. Cuando usted intenta acercarse a alguien en medio de una multitud y usted lleva como ese discurso antes de acercarse, yo lo que le voy a decir es, y usted recibe en primer lugar tal vez una respuesta que no es la que usted se espera, o es una respuesta que tal vez no le abre la vía, pero usted inmediatamente tiene ahí en la recámara la segunda contestación. Esta mujer clama al Señor y le dice, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dice Marcos, no está bien dejarnos saciados a los hijos en lugar de dárselo a los perrillos. Y aquí hay que tener mucho cuidado para no malinterpretar, o lo mismo que vimos en principio, de que Jesús, a pesar de que está usando estas palabras que pueden resultar en principio, cuando lo leemos fuera de contexto, cuando lo analizamos en la literalidad de la palabra, pueden resultar palabras chocantes viniendo del Mesías. Sin embargo, hay que verlo en el contexto y sobre todo ver lo que Jesús está preparando, el terreno que se está abonando para dejar una lección a aquellos que están acompañándoles y no solo a ella. Jesús es el que está mostrando específicamente nueva vez a qué él ha venido, qué él quiere transmitir y para quién él lo ha traído. Dice el versículo 27, que es especialmente donde nos vamos a estar concentrando junto con el 28. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea a Cristo Jesús. Tome ahora cada uno en su mano esa migaja imaginaria que yo le dije que tomáramos. Piense que la tiene. Piense que está ahí. Tal vez es tan pequeña que parece desvanecerse en la mano de cada uno. Y piense en que esas migajas que nosotros consideramos tal vez insignificantes, sin poder alguno para transformar nuestra condición hambrienta en un momento, son, y volvemos a la idea inicial, aún siendo poco, es mucho, es más que suficiente cuando está en las manos de Dios. Gloria sea a Cristo Jesús. Eso que para todos los que estaban alrededor podía significar ese alimento espiritual, ese Jesús definido él mismo como el pan de vida en Juan capítulo número 6, versículo 35, cuando él dijo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria sea a Cristo Jesús. Parecería que por los versículos en los que se escribe, en este caso Juan 6, en este caso Marcos 7, Mateo 15, parecerían que aunque hay cierta distancia entre uno y otro, parecería que esta mujer ha leído previamente, parece que ella sabe previamente estas palabras y esta enseñanza que el maestro va a proclamar. Ella sabe que Jesús es el único que puede dar eso que sacia. Ella está buscando en principio una sanidad
física, pero aún en medio de esa sanidad física que podía haber llegado simplemente con la búsqueda de médicos, con la búsqueda de personas con conocimiento suficiente en ese momento, ella sabe que hay que buscar algo más. Ella sabe que hay que refugiarse en algo más grande. Y ella sabe que aún lo más pequeño, proveniente, emanado de eso tan grande que se encarnó en la tierra, puede ser suficiente para saciar su necesidad. Amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Y esta mujer es la que deja ver a Jesús que aún esas migajas pequeñas, insignificantes en principio, constituyen un alimento más que suficiente, aún para aquellos marginados, aún para aquellos que están fuera de lo que socialmente se pudiera considerar como digno. Ella sabe que viniendo de parte del Mesías, esas migajas son más que suficientes. Gloria sea a Cristo Jesús. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria sea a nuestro Dios. Y me retraigo al versículo 27. Recordemos lo que dice el libro de los Salmos. Es mejor un día que mi. O sea, hagamos el paralelismo. Como aquello que tal vez nos resulta pequeño dentro de la obra, como aquello que tal vez entendemos que es apenas un cc dentro de la jeringa, puede constituir todo un suero espiritual para nuestras vidas, para saciar nuestras almas, para llenarnos de plenitud. Ese es el mensaje que Jesús quiere transmitir cuando exclama, así como lo hizo con el centurión, cuando le dijo que no había encontrado tanta fe en la casa de Israel. Es lo mismo que le dice más adelante en otros pasajes a esta mujer cananea. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer cananea nos muestra una vez más el ejemplo de lo que la persistencia, cuando está bien encaminada, cuando, como dice Hebreos, pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puede lograr en la vida de cada uno de nosotros. Lo que puede lograr de cara a los propósitos que nosotros nos trazamos. Cuando no nos dejamos vencer por las circunstancias pasajeras que se pueden presentar. Cuando ciframos, cuando cimentamos nuestra vida en saber que aún lo pequeño, en principio que viene del Señor, puede resultar grande y maravilloso en nuestras vidas. Gloria sea a Cristo Jesús. Amén. La fe de la mujer cananea es una invitación a cultivar una fe perseverante. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, si viniendo de los mismos apóstoles, usted hubiera recibido una respuesta de ese tipo? ¿Qué hubiera hecho usted si con su justa razón el Mesías le hubiera dicho que ciertamente a lo que él había venido primariamente era él? ¿Qué hubiéramos hecho cada uno de nosotros? Ya de por sí marginados, ya de por sí golpeados por la sociedad, estigmatizados. ¿Qué hubiéramos hecho? Sin embargo, esta mujer sabía que aún las migajas provenientes de Jesús, que aún el hecho de que el maestro se dignara en mirarla, en dirigirle una palabra, era más que suficiente para su vida. Gloria sea al Rey de Reyes. Amén. Necesitamos fe. Dice la Escritura, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo se acerca usted a Dios?
Usted se acerca a Dios solo esperando que Él le dé aquello que terrenalmente se puede considerar como lo que es bueno, como lo que es grande, como lo que tangiblemente demuestra que nosotros estamos bien. O nos acercamos a Dios ciertamente considerando que primero le hay, que es galardonador de aquellos que le buscan y que aún con sus pequeñas cosas son más grandes que lo que nuestras limitadas mentes mortales pueden concebir. Pensemos y meditemos, hermanos, en eso, en esta mañana, y hagamos como la mujer cananea. Tengamos una fe perseverante, sabiendo que aún las pequeñas cosas, cuando son en Dios, son grandes y nos conducen a la vida eterna. Gloria sea a Cristo Jesús. Dios le bendiga.